Tras haber presenciado la finalidad de la primera parte de la historia de Honkai Impact, un nuevo arco está a punto de comenzar. Gracias a los recientes trailers y a la información adquirida en el capítulo 36, hemos podido observar una pequeña parte de lo que se vendrá en las siguientes versiones. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, incluso más que el mismísimo final de la parte 1. Por el momento podemos deducir que tratará sobre Cele, Beliona, Her y Susana. Tras meses sin teorías nuevas en el canal, hoy os traigo una nueva llena de misterio y emoción, y como siempre, lore del juego. Pero antes de comenzar, me gustaría comentaros que cuando empecé a escribir esta teoría no habían salido datos de la 6.6, por lo que este vídeo no contendrá información sobre ese tráiler. Sin embargo, su análisis vendrá pronto, por lo que manteneros atentos. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Para comenzar con esta teoría, primero haremos un análisis completo del tráiler de la parte 1.5 Hailing from Nagathora and Fallen into Abyss. Tras esto, haremos un resumen recapitulando todo lo ocurrido en el capítulo 36 para tener todos los datos en la mesa antes de trabajar con ellos. Finalmente, y tras todo este análisis, hablaremos sobre los personajes uno por uno para intentar llegar a una conclusión sobre el rol que tomará cada personaje. Dicho esto, comencemos. Para empezar, deberíamos mencionar el nombre del tráiler, Hailing from Nagathora and Falling into Abyss, algo que traducido significaría provenientes de Nagathora y cayendo al abismo. Además de esto, si nos fijamos en la descripción, encontraremos un mensaje más, el cual puede darnos una gran pista. El mensaje diría lo siguiente: el polvo en Nagathora se agitó en blanco y negro en burbujas. Los vivos y los muertos bailaban juntos en la superficie del mar sin límites. Una oda al reluciente recién nacido. No es difícil el darse cuenta de que este mensaje podría estar gritando el concepto de la Abyss Flower, el concepto de la vida y la muerte. Al comenzar el tráiler podemos observar a Cele y Susana observando el paisaje de lo que parece ser Nagathora. Ya con esta escena podemos ver que Nagathora ha sufrido varios cambios. Para empezar, podemos observar un puente conectando con Nagathora. Si además de esto le sumamos que podemos observar una grúa en la distancia, podemos deducir que la reconstrucción de esta zona desolada ha comenzado. Tras esto, nos podemos encontrar a Cele montando en la moto de Bronia por un túnel para escapar de un dron. Tras esquivar sus ataques, Cele aceleraría la moto al máximo logrando así escapar de él. Cabe añadir que algo de lo que mucha gente se ha dado cuenta es que Cele está llevando el visor que usó Kiana en la animación de apertura del juego. Esto tiene la clara intención de representar el protagonismo de Cele en el siguiente arco, así como el comienzo de una nueva historia. Justo antes de pasar al clímax del tráiler, tendríamos una última escena con Susana escapando de un mecha el cual no parece estar tratando de atacarla, sino de abatirla y agarrarla. Es aquí donde pasaríamos al clímax del tráiler. Lo primero que podemos observar en esta transición de escenas es el estandarte de Misteln Shariak clavado en el suelo bajo el cielo estrellado. Si recordamos el arco anterior, esta mujer decidió dejar el nombre de Her para finalmente adoptar el nombre dado por Alexandra Zaitchik, Misteln Shariak. Poco podemos sacar de esto, pero el hecho de que la siguiente escena esto sea la flor representativa de Cele floreciendo, me hace pensar que ambas mujeres estarán conectadas en este arco. ¿Quizás Misteln pretende hacer algo con Cele y Beliona? No lo sé, pero más tarde volveremos a este punto. Tras ver florecer las flores de Cele, podemos encontrarnos con un paisaje bastante similar al de la luna de la Tierra. En ella podemos observar unas rocas parecidas a las que vimos en Nueva Atra, además de unas cuantas estructuras de las cuales destacan estas dos torres. Lo único a destacar de esta escena son estas dos estrellas fugaces en el cielo que podrían significar muchas cosas. Sin embargo, mi teoría es que estas estrellas simbolizan a Cele y Beliona. Si repetimos la escena, podemos observar el cómo una aparece antes que la otra.
Quizás este último dato simbolice la caída de Beliona. Quizás su caída le llegue a afectar en cierta manera a Sele y por ello ella sea la que después empiece a sufrir de la ausencia de Beliona. En resumidas, ¿qué pasaría si Sele y Beliona se separasen completamente del mismo cuerpo? Tras esta escena pasaríamos a una localización algo familiar donde podemos observar una silueta caminar lentamente hacia ella. Hay gente que dice que esta silueta es Misteln, pero sinceramente pienso que se trata de Susana, no solo por lo similar que es la silueta a ella, sino porque se puede observar un reflejo naranja en su pelo. Al ver esta escena es inevitable ver la semejanza entre esta estructura y The Deep, pero dada la información más reciente de este arco, esto es descartable. Aún así, no podemos descartar que sea una ruina de la antigua era. Sin embargo, tengo una teoría más para esta zona, pero será una que traeré en otro vídeo diferente. Por último, podemos observar la escena de la que todo el mundo ha estado hablando, la escena donde aparece Beliona siendo atacada por unas cadenas como intentando retenerla. Aquí haremos una pausa, ya que he encontrado algo curioso en este tráiler. Durante unos pocos fotogramas de esta escena podemos observar líneas de los colores representativos de Sele y Beliona a ambos lados. Incluso se pueden observar trazas de morado. No creo que esto sea nada, pero quizás sean pistas de una fusión de ambas entidades. Aún así, es aún más interesante cuando introduces las líneas encontradas en este fotograma en un traductor de código Morse. Tras traducirlas podemos encontrar el nombre de un personaje bastante importante, Otto. Puede que esto sea un intento de aviso para Sele por parte de Beliona de que Otto, o de lo que ella piensa que es Otto, ha regresado. Hasta donde sabemos, nuestras protagonistas no tienen ni idea de lo que pasó con Void Archives. Sabemos que en A Post-Honkai Odyssey esta entidad pilla desprevenidas tanto a Bronya como a Mei, pero por lo que sabemos de este arco, Mei y Bronya no están disponibles por el momento. Además, ¿qué otro personaje de Honkai Impact se le ha visto usar cadenas como arma? Exacto, Void Archives. Seguramente esto no sea nada, pero tampoco me gustaría descartar una posibilidad tan importante para enlazar la historia principal y A Post-Honkai Odyssey. Finalmente acabaríamos el análisis del tráiler con Sele llegando a Nagathora lista para comenzar su investigación. Ahora que hemos terminado el análisis del tráiler, pasaremos al resumen y análisis del capítulo 36. Antes de comenzar con este resumen, me gustaría aclarar que toda la información ha sido recopilada del servidor de Discord de Honkai Impact, además de algunos vídeos de YouTube, por lo que no esperéis que este sea un resumen sin fallos respecto al producto final global. Por supuesto, esta parte contiene spoilers, por lo que si no quieres ser spoileado o spoileada, te recomiendo que te saltes esta parte. Dicho esto, comencemos con el resumen. Ha pasado medio año desde que Kevin y el proyecto Stigma fueron detenidos. La vida en la Tierra ha cambiado mucho. Tras el final de la gran erupción, una pequeña oleada de personas empezó a mudarse a Nagathora. Sin embargo, casos de robos empezaron a inundar toda la ciudad. Debido a esto, y a su deplorable condición, estas también se iban como vinieron. Para llegar al fondo de estos robos, Sele y Susana son enviadas a investigar. Al llegar, ambas reciben una base de seguridad en la que poder organizar sus misiones. Ya en la base, Tesla y Einstein les avisan de que en The Rust podrán encontrar a su guía para la misión, esta siendo Sora. Antes de marchar hacia The Rust, Susana dejaría una trampa por si Incógnito, el antagonista de este capítulo, intentaba robarles. Juntas, investigan un almacén el cual había sido robado recientemente, del que además su dueño había desaparecido. Seguidamente, Susana tropieza y termina cayendo al suelo, pero como está acostumbrada a caerse, no rompería nada. Seguidamente, esta encontraría una extraña bola mecánica. Tras recopilar las pistas encontradas en aquel almacén, acabarían arrestando al propio dueño de este, ya que todas las pistas indicaban a que este había colaborado con Incógnito. El misterio parecía haber sido resuelto, sin embargo, Susana rápidamente las avisaría, ya que su base de operaciones había reportado una anomalía. Ambas regresarían a revisar y encontrarían que su base había sido robada y destruida. Las dos valquirias comenzarían a investigar su base. Durante el proceso, se le vería una grieta en el espacio la cual desaparecería al instante. Tras esto, se le encontraría un brazo mecánico el cual probablemente pertenecía al Incógnito que cayó en la trampa de Susana. Tras completar la investigación, Susana se encontraría con que la base de datos biológica había sido destruida y su equipamiento había sido robado.
por lo que solo les quedaría el analizador. Debido a esto, las posibilidades de confirmar los análisis biológicos se habían esfumado. Debido a que Sele se había encontrado con un nuevo obstáculo para solucionar el misterio, esta pensaría en pedirle ayuda a Beliona, pero esta se detendría ya que según ella debía solucionarlo por su cuenta. Seguidamente, Sele se pondría a unir las pistas para llegar a una conclusión. Debido a que todos los lugares que atacaron estaban relacionados con la tecnología médica y biológica, Sele llegaría a la conclusión de que aquel robo no era para evitar ser encontrados a través de su información biológica, sino por el equipo que deseaban robar. Además, debido a la cantidad inmensa de mechas a su disposición, la persona debía estar relacionada con War Serpent de alguna forma. Por la falta de rastros, cabello, huellas dactilares y fluidos corporales, se le llegaría a la conclusión de que Incógnito podría ser un grupo de androides. Una prueba de esto era aquel brazo robótico dejado en la trampa. Ahora que tenían una conclusión sólida, podían predecir e incluso controlar los movimientos del enemigo. Con esta información, Cell y Susana comenzarían a difundir información falsa para traer a Incógnito a una zona deseada. Dicha estrategia funcionaría, ya que Susana y Cele habían atraído al Incógnito con éxito. Sora, mientras tanto, evacuaría a los habitantes hacia un lugar seguro. Incógnito y sus mechas estaban rodeados. Mientras luchan contra ellos, ven a una figura corriendo hacia el almacén y la siguen. A medida que iban ganando terreno, lo único que quedaba en la zona era el almacén y el vehículo del transporte del líder de Incógnito. Como estaba vacío, el líder tenía que estar sí o sí dentro del almacén. Al llegar, Cele les recomendaría que abandonara el almacén y se entregara, pero esta sería interrumpida por la voz al otro lado de la puerta del almacén. ¡Qué buena sugerencia, señorita! Esta voz es... El líder no saldrá del almacén. Dice que ser atrapado sin luchar no se ajusta a su personalidad. Después de todo, nadie puede detenerlo, ahora que está a un paso de la libertad. Seguidamente, ambas asaltarían el almacén, pero justo cuando comienzan a explorar, este desaparecería, dejando como de costumbre algunas piezas mecánicas. ¿Cómo es que logró escapar?, se preguntaría Susana. Sin embargo, Cele sentía más curiosidad por la voz que había escuchado. ¿Grey Serpent? ¿Por qué? ¿Son realmente ellos? ¿En Nagazora? ¿Todavía hay gente trabajando para War Serpent? ¿O Incógnito había escapado? Pero al menos habían encontrado más pistas, por lo que se pondrían en contacto con Tesla y Einstein para obtener ayuda. Además de esto, le pedirían a Sora un lugar donde pasar la noche, ya que su base había sido destrozada. Debido a que Susana se había dejado encendido su teléfono, Sora acabaría escuchando todo, y, al igual que Cele, reconocería la voz de Grey Serpent. Respecto al lugar donde quedarse, Sora les llevaría al hogar de Raven, también conocido como el orfanato de Zioara. Esta parte es prácticamente relleno. Lo único que tenéis que saber es que tras la gran erupción, Raven fue encarcelada. Sin embargo, gracias a la ayuda de alguien, probablemente Mei, Raven fue liberada a cambio de varios trabajos por la comunidad. Volviendo con Cele, tras toda una tarde en el orfanato de Raven, llegaría la típica misión secundaria de encontrar a una niña, la cual sería enlazada a un evento importante. Justo cuando Cele encuentra a la niña, una grieta se abre ante ambas y las traslada a la zona vista en el tráiler de la parte 1.5. Cele se despierta en aquella novedosa zona y continúa buscando a la niña. Cele encuentra a la niña y seguidamente es atacada por bestias del Sea of Quanta. Mientras esta la protege, Cele comienza a sentirse cada vez más mareada, cuando de repente regresa al orfanato. Puede que para Cele ella hubiera sido transportada a aquel mundo, pero para Susana y el resto, ella había estado parada en aquel lugar todo el rato. Incluso la niña se había marchado hacia su cuarto. Cele se callaría lo que experimentó y volvería al orfanato. Tras este acontecimiento, más relleno llegaría. Sin embargo, hay una conversación la cual vale la pena mencionar. Debido a que Cele está empezando a notar que es bastante fuerte y que además Beliona está de acuerdo, ambas comienzan a conversar sobre el futuro. Beliona diría que ha mejorado mucho y que tras entrenar con Mei durante un tiempo, Cele se convertiría en su yo independiente. Sin embargo, Cele respondería que aquello no era suficiente y que todavía necesitaba su consejo y ayuda. Después de todo, en quien quiero convertirme, ese yo único, eres tú, Cele. ¿De qué estás hablando? Lo que dijiste hoy fue, también quiero ser independiente como la hermana Bronia. También quiero ser independiente como la hermana Bronia y quiero ser mi propia yo única. ¿Hay algún conflicto? Cambiaste el concepto. Jaja, no lo hice. Solo convirtiéndote en tu propia yo puedes protegerte a ti misma. De esa manera ya no tengo que preocuparme por tu repentina desaparición y puedo enfrentarme a un enemigo poderoso y aterrador como Her a tu lado. Beliona se queda sin palabras y simplemente le dice a Cele que no menciona a Her porque se enoja.
Si se atreve a aparecer, ¿deberíamos solo derrotarla? No deberíamos preocuparnos por vencerla o no. Debemos mostrarle lo poderosas que somos. Te estoy escuchando. Mostrémosle lo poderosas que somos. Está bien, no vuelvas a actuar como una tonta. Ve a la cama. Ah, está bien. ¿Esa niña realmente ha crecido o no? Pero si ese día realmente llega, olvídalo. Después de todo, hemos estado juntas durante tantos años. ¿No es acaso normal sentirse triste? A la mañana siguiente, Tesla y Einstein confirman las sospechas de Sally. Aquella voz era de Grey Serpent. Las prótesis encontradas no solo eran iguales a las de un Grey Serpent, sino que se asemejaban al máximo a las de un cuerpo humano real tanto en apariencia como en sensación. El plan de aquel Grey Serpent era el de asemejarse cada vez más a un humano. Sabiendo el siguiente lugar de ataque, todas planearían una emboscada para finalmente atraparlo. Al llegar, encuentran muchos mechas de incógnito patrullando. Sin embargo, al seguir allí, ambas deducirían que Grey Serpent debía seguir buscando aquellas piezas. Aún tenían tiempo. Finalmente, Cell y Susana encuentran a Grey Serpent y este les explica las razones de todos sus robos. Su plan era el de robar diferentes prótesis para acercarse lo más posible a un ser humano. La razón: solo aquellos hechos de carne son humanos reales. Solo los humanos reales tienen significado y valor. No importa cuán bien una máquina corte la comida, nadie lo elogiará. Pero un chef con excelentes habilidades con el cuchillo no solo es elogiado, sino también llamado artista. Hay tantos ejemplos de este tipo, no importa cuán rápido sea un vehículo, nadie pensará en su agilidad. Pero la reputación del campeón de la carrera de 100 metros ha sido escuchada incluso por los niños. ¿Qué estás tratando de decir? Ya lo he dicho, solo los humanos reales tienen significado y valor. Para tener significado y valor, tienes que ser un ser humano real. Susana le diría que si deseaba ser más humano, debía entregarse y ser juzgado por sus crímenes, pero este Grey Serpent le diría que hasta que no se vuelva humano, este no tendría por qué ser juzgado. Ambas valquirias intentarían arrestarlo, pero fracasarían, ya que este separaría su cabeza del cuerpo y escaparía por una alcantarilla. Ahora tenía sentido por qué nunca podían atraparlo. Grey Serpent no escapaba, simplemente separaba las partes de su cuerpo haciendo parecer que solo eran simples piezas para luego volver a reformarse una vez la costa estaba libre. Antes de seguir, me gustaría explicaros las motivaciones y el razonamiento de este Grey Serpent. En verdad, Incógnito era solo aquel Grey Serpent. Los cientos de miembros de los cuales se hablaban no eran más que mentiras para ocultar el verdadero plan de este Grey Serpent, el de asemejarse lo más posible a un humano. Pero, ¿cómo obtuvo esta motivación? El proceso de creación de los Grey Serpents es complejo. Si bien la mayoría de los Grey Serpents nacen completos, es decir, con una personalidad completa, algunos nacen incompletos, como solía ser el protagonista de esta frase. Debido a la aleatoriedad del algoritmo de generación de personalidad, un 30% de las mentes de los Grey Serpents son prácticamente iguales a las de un simple robot. Los Grey Serpents incompletos son entonces trasladados a un taller subterráneo por World Serpent, donde constantemente absorben personalidades con una memoria perfecta y reparan sus personalidades incompletas a través de la red Grey Serpent. Con el tiempo, estos Grey Serpents incompletos se convierten en un Grey Serpent completo, pero claro, la red ya no existe. Tras la gran erupción, a los Grey Serpents completos se les concedió la libertad con la destrucción de esta red, mientras que los incompletos perdieron la vida, ya que dependían de dicha red. Este Grey Serpent tuvo la suerte de que se despertó justo antes de que la red fuera destruida, y además, junto con el resto de sus hermanos y hermanas apilados sin tener la oportunidad de despertar. Finalmente, mientras este trepaba entre los cadáveres, el Grey Serpent restante consiguió el objetivo de vida de encontrar un cuerpo real para llevar su alma. Este Grey Serpent estaba a punto de completar su transformación para ser un humano real. Sin embargo, esta transformación seguiría teniendo lugar en Nagazora. Grey Serpent aún no dejaría la ciudad. Ya de vuelta en su base y tras una conversación con las científicas, ambas valquirias reciben una lista de áreas donde es probable que Grey Serpent tenga su base. Esta es tomada por Sora, quien las investiga y posteriormente les envía las coordenadas de la zona sospechosa. Al llegar, ambas valquirias observan una nueva grieta, la cual vuelve a cerrarse nada más acercarse a ella. De repente, ambas valquirias son acorraladas por los esbirros de Her, lo cual deja confundida a Sele, ya que según Brony y otras fuentes, dicha mujer ya no se encontraba en la Tierra. Pero las anomalías no pararían, ya que en mitad de la batalla, estos esbirros desaparecerían. Beliona empezaría a preocuparse, ya que no entendía las razones del por qué Her ayudaría a un solo Grey Serpent.
Seguidamente, esta le pediría a Sele que reportara los hechos a las científicas, pero Sele rechaza la sugerencia ya que se encontraba muy cerca de Grey Serpent. Sin embargo, esta lo interrogaría para confirmar esa relación. Al menos en ese instante, Sele y Susana, que estaban involucradas por accidente, las científicas de Anti-Entropy e incluso Grey Serpent, carecían de conocimiento necesario para darse cuenta de la verdad definitiva. Finalmente, las detectives encuentran a Grey Serpent, el cual no había completado su transformación. Este las congratula, pero no se dejaría pillar tan fácilmente, por lo que este huye. Tras una persecución más, ambas valquirias lo atraen por última vez. Grey Serpent niega la ayuda de Her, ya que ella hace lo que le apetezca, pero debido a que su influencia estaba a su favor, él simplemente le seguiría el juego. Justo cuando estaban a punto de atraparlo, ambas son transportadas al Sea of Quanta por Her. Al ser transportadas, Susana empieza a alterarse por el repentino cambio en el espacio, pero esta es calmada por Sele. A su vez, esta le comenta sobre los portales que vio en el pasado y sobre aquel extraño lugar que visitó. La razón del por qué no dijo nada es un misterio incluso para la propia Sele, ya que subconscientemente se lo guardó del resto. Las anormalidades no acabarían aquí, ya que tanto Sele como Susana se encontraban algo mareadas, lo cual no debería de pasar, ya que ambas tienen resistencia natural al Sea of Quanta. Mientras tanto, Beliona se sentía mejor que nunca. Sin embargo, esta saldría del cuerpo de Sele, logrando así mejorar la condición de Susana. Esto es debido a que en aquel espacio ambas podían coexistir separadamente. Y aquí es donde llegaría una revelación colosal. Según la información que recopilé del server de Honkai, la causa de las anomalías de antes era el propio espacio, ya que aquellas fisuras en el espacio intentaban diferenciar las múltiples entidades de aquellos momentos. De nuevo, esto puede ser erróneo. Seguidamente, Beliona se empezaría a preguntar el por qué la persona detrás de todo aquello, la cual se sospecha que es Her, crearía un espacio donde entidades como Beliona pueden moverse libremente. Gracias a las similitudes de aquel espacio con el proyecto Estigma, el trío de Valquirias usaría los universos burbuja para conocer sus coordenadas respecto al mundo real, y así intentar volver a la realidad. A medida que iban avanzando, Beliona podía percibir escenas de aquel Grey Serpent sufriendo. En ellas también se podía observar a este hablando con alguien preguntando lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre lo que tú quieres y lo que yo quiero? Pero Beliona no llegaría a escuchar bien la respuesta. Finalmente, este les agradece haber hablado con él y justo cuando llegan al portal al siguiente universo burbuja, se encuentran al Grey Serpent muerto en el suelo. Tras tal tétrica escena, el trío de Valquirias continuaría con su misión de salvación. Justo cuando estaban por pasar a través del portal, Beliona las interrumpiría para darles algo a ambas, pero estas son interrumpidas por una oleada de Quantum Shadows. Debido a las infinitas oleadas de estos enemigos, las Valquirias aprovechan una apertura en el campo de batalla para retirarse al portal. Teniendo un pequeño descanso, el trío empieza a preguntarse sobre la razón de la muerte de Grey Serpent, a lo que Beliona comenta que lo más probable es que haya sido silenciado por alguien al descubrir algún tipo de verdad sobre el mundo al otro lado del portal. Al cruzar este portal, y con algo de suerte, el Sea of Quanta comienza a emanar una luz blanca y a rechazar a las tres Valquirias para devolverlas hacia el mundo real, algo parecido a lo que vimos en la animación de Sele. Sin embargo, todo comienza a volverse de color negro y Sele comienza a sentir una fuerza extraña que la hace sentir como si su cuerpo estuviera siendo dividido en dos. Sele y Beliona se habían separado. Debido a la violenta reacción del portal, ambas son enviadas a diferentes universos burbuja. Sele y Susana llegarían a una de ellas, y Beliona llegaría a otra. Aquí es donde la pesadilla de Beliona y el miedo que la llevaba aterrando desde hace un tiempo se haría realidad. Beliona despertaría en la dimensión del suelo de ajedrez. Todo parecía normal, pero algo no estaba bien. Sele no estaba allí. Beliona estaba sola. Esto la dejaría extrañada, ya que aquella dimensión era el corazón de Sele. De repente, Beliona comenzaría a escuchar la voz de Sele. Sin embargo, esta se daría cuenta al instante de que aquella voz no pertenecía a la verdadera Sele, pero esta voz seguiría diciendo que sí lo era. La impostora comenzaría a manipular a Beliona comentándole que aquella rabia solo servía para ocultar el hecho de que sin Sele, ella estaba inquieta. A continuación, esta le daría una revelación que dejaría a Beliona más asustada de lo que estaba. De nuevo, esto está sacado del server de Discord, por lo que la conversación puede que no sea 100% fiable. He aparecido debido a que la dueña original de esta habitación me lo ha permitido. No Sele, sino tú, Beliona. ¿No entendiste? Este no es el espacio mental de Sele, sino tu propio corazón.
Me percibes, por eso estoy aquí. Estás enojada conmigo, por eso tienes armas en tus manos. Cállate. Esto nos pertenece a Sele y a mí. Nosotras, no vosotras dos, solo tú. Entonces, ¿tienes miedo de llegar a esta conclusión? Bueno, entonces déjame deletrearlo para ti. Cállate. Tú y Sele ya no comparten un solo cuerpo. Cállate. Ustedes son dos individuos independientes. Ya no necesitáis que estéis en el Sea of Quanta. Ahora eres libre, Sele. Te doy mi más sincera bendición. ¡Cállate! Belión ataca a Sele y esta desaparece, pero su voz todavía se puede escuchar. Entiendo. Tomará tiempo hasta que te acostumbres. ¿Crees que creeré tus tonterías? Los muertos deben darse prisa y callarse. Muchas gracias. ¿Eh? Aunque no estoy muerta, me siento honrada de ser llamada persona. Este es el mayor de los elogios que puedo recibir. Tan enferma como es Her, esta ilusión es creada por alguien, no es autoinfligida. Sin embargo, es más fácil de entender viendo en lugar de escuchando. Despierta, regresa al mundo abierto, usa tu propio cuerpo para sentir esta libertad. ¿Quién te escucharía? ¡Fuera! Tengo trabajo que hacer. No, seguro que te despertarás porque la frontera es muy fría después de todo. ¿Eh? ¿Qué dices? De repente, Sele aparece en la dimensión en la que Sele estuvo la noche anterior, por lo que comienza a buscar a sus compañeras. Algo que debo mencionar es que Beliona aún puede usar el poder del estigma de Sele. Dicho esto, continuemos. A pesar de la preocupación de Beliona al haber dejado a Sele sola, esta continúa su investigación, lo que finalmente nos comienza a revelar la naturaleza de aquel mundo. De lo primero que se da cuenta es de las flotantes llamas azules esparcidas por el mapa. Una de estas comenzaría a dirigirse a Beliona con la intención de hablar con ella. Esta llama le revela a Beliona que alguna vez fue un humano. Puede que esto parezca una locura, pero para confirmarlo, otra llama se les acercaría para nuevamente afirmar que todas esas llamas fueron humanos hace tiempo. Residentes del reino de Arena de Hierro, estas llamas perdieron su forma humana. Sin embargo, algunas de esas llamas se podría decir que son más completas que otras. Además, para evitar que sus llamas se apaguen, deben realizar un ritual el cual consiste en bañar sus llamas en la luz de la luna. Seguidamente, estas llamas le pedirían ayuda a Beliona, ya que la luz de la luna no las podía alcanzar, y debían permanecer en aquella zona a toda costa, ya que aquel era el primer lugar donde el sabio aparecería para combinar y traerles nueva vida. Lo único que debía hacer era ayudar a mover unos cristales especiales llamados roca lunar que emanaban una luz parecida a la natural requerida. Esta acepta, pero solo para no tener que escuchar el sermón de Sele más tarde. Al regresar con los cristales, Beliona comienza a sentir la mano de Sele en la suya a pesar de solo llevar cristales en su mano. Sin embargo, al gritar su nombre, el sentimiento desaparecería y el calor sería reemplazado por el aire frío de aquella desconocida tierra. Ya no podía sentir su presencia. Entre sus temblorosos dedos, solo quedaría la dura y fría luna. De regreso a la Tierra, las científicas de Anti-Entropy comenzarían a notar la ausencia de las Valquirias, por lo que intentarían usar la segunda llave divina, Cosmic Juggernaut, para encontrarlas. Sin embargo, no lo lograrían, y para colmo, una nueva crisis mundial estaba a punto de comenzar. Tras descartar varias posibilidades de esta ocurrencia y de comprobar que todo estaba correcto con la autoridad de Kiana, las científicas llegarían a la conclusión de que ambas Valquirias debían encontrarse en el Sea of Quanta, lo que solo podía significar una cosa: el Sea of Quanta se estaba abriendo nuevamente al mundo real. Aquí viene un trozo de lore del cual de nuevo os pido que toméis en cuenta que ha sido sacado de la versión china, por lo que puede que haya errores de traducción. El Sea of Quanta se está haciendo camino en el mundo real donde antes tuvo lugar una singularidad imaginaria, lo cual es imposible, ya que ambos fenómenos son mutuamente exclusivos. Dado que solo la autoridad de Kiana puede unificar todo por la fuerza, solo puede ser un mecanismo mundial que aún no entienden, pero eso también significa que probablemente pueda suceder en cualquier lugar. Einstein seguidamente pondría a todo el mundo al tanto de la situación. Esta le pediría a Nagamitsu que continuara usando Cosmic Juggernaut por si conseguía encontrarlas,
contactaría con Rita y Durandal debido a sus experiencias pasadas en el Sea of Quanta, y por último llamaría al grupo de Setefreya a excepción de Fuhua, ya que esta había desaparecido. Por último, y por parte de Tesla, esta recibiría un mensaje de una persona desconocida. Volviendo a Sele, esta despertaría en un extraño mundo blanco. Ni Beliona, ni la habitación del suelo de ajedrez, y ni el latido de Beliona podían ser percibidos. El vínculo de ambas había sido destruido. Susana, quien había aparecido a su lado, la intentaría calmar, para luego buscar a Beliona. Tras explorar un poco, estas se encontrarían con una puerta gigante. Al otro lado de ella, se podía escuchar la voz de una mujer que les empezaría a explicar el cómo abrirla. Para abrir la puerta, debían encontrar sal clara en una villa cercana. Dicha sal podía eliminar aquella sustancia oscura de la puerta, la cual era nativa de este universo burbuja. Ya que ambas valquirias no tenían más opciones, Sel y Susana se pondrían manos a la obra. Mientras Sel recolectaba la sal, ella se daría cuenta de que ambas habían sido transportadas al mundo de aquel sueño en el orfanato de Zioara, y seguidamente Sel sentiría algo blando en su mano. Seguramente la mano de Beliona. Tras completar la misión, Susana y Sele confirmarían que Beliona no se encontraba en aquel lugar, por lo que Sele dejaría de buscarla temporalmente y se centraría en investigar el universo burbuja para encontrar pistas de quien las separó en el Sea of Quanta. Ambas regresan y abren la puerta utilizando la sal clara, pero en vez de encontrarse con aquella mujer, se encontrarían con un precioso paisaje. Es más tarde cuando la persona detrás de la puerta finalmente se presentaría. 嗨，等你们很久了，欢迎来到严雪圣城。 Ahora que hemos terminado con todo el análisis, ha llegado el momento de hablar de los personajes que seguramente vayan a tener importancia en este arco. Como protagonista, empezaremos con Sele. Como ya sabemos, Sele no ha tenido un desarrollo de personaje mayor a partir del arco Remaining Flames. Solo hemos podido observar pequeños avances en su desarrollo a partir de ese punto. Con cada dato que salía, la comunidad empezaría a teorizar y especular sobre la importancia de dichos datos para predecir lo que podría pasar en el futuro. No fue hasta el último arco donde pudimos finalmente confirmar que todas aquellas piezas de desarrollo iban a tener una finalidad. Y por si aún quedaban dudas, este último tráiler lo ha confirmado. Tras ver los acontecimientos del capítulo 36, tiene toda la pinta de que el cuerpo de Sele acabará con un solo alma. Solo hay que fijarse en los dos trailers que se nos han sido proporcionados por el Honkai Team para ver quién tiene más papeletas para dejar el cuerpo de Sele. Cuando comencé esta teoría, pensaba que la razón por la que Beliona iba a dejar el cuerpo de Sele era debido a la falta de energía Honkai en la Tierra. Sin embargo, tras ver los acontecimientos de este arco, esta teoría puede ser descartada en aproximadamente un 75%. Sin embargo, no me gustaría descartar la posible relación de estas dos estrellas fugaces en el tráiler de la parte 1.5. Pensadlo, ¿por qué añadirían dos estrellas fugaces en un plano súper abierto? O sea, están puestas para verlas claramente. Pero esto es por parte de Sele. ¿Qué pasará con Beliona? Beliona ha sido la guía de Sele por años, y años, y años, y años. Ha sido prácticamente la madre de Sele a lo largo de toda su vida. Sin embargo, Sele ha ido creciendo con el tiempo y volviéndose más independiente de ella. Ya pudimos ver en el arco Everlasting Flames cómo este hecho despertó una crisis existencial dentro de Beliona. Dicha crisis fue solucionada con el tiempo. Sele y Beliona eran Sele, y por lo tanto, Beliona también merecía ser libre. Por lo que Sele le permitiría a Beliona de ahora en adelante controlar el cuerpo de vez en cuando para tener más libertad y una vida que por supuesto se merecía. Volviendo al tema que presenté antes, Beliona ha sido la madre o guía de Sele a lo largo de su vida. Ya sabemos que al Honkai Team le encanta presentar la cara oscura de la vida para luego presentar una salida de la oscuridad hacia la belleza del mundo. A su vez, también les gusta presentar las diferentes etapas de la vida de una persona. Puede que, en el caso de Sele y Beliona, quieran representar el abandonar el nido, el dejar nuestro hogar al haber crecido y madurado y emprender nuestro viaje por el mundo para seguir desarrollando nuestra persona. Esto tendría mucho sentido, ya que la anterior animación fue Graduation Trip. Por lo general, o como siempre suele representarse, una persona cuando se gradúa deja la casa de sus padres para independizarse. Puede que la razón de crear este arco sea otra, pero esta es solo una teoría mía sobre la posible finalidad de este arco. ¿Y si hablamos ahora de la posible antagonista del arco? Antes de hablar sobre Her, debo recalcar que la Her del arco final no es la misma que la de Second Eruption. Si bien su cuerpo es el mismo, el alma que lo habita tiene en teoría 2 años, o eso es lo que se entiende por sus frases en el puente del Hyperion. Dicho esto, sigamos con lo importante.
Desde su aparición, una parte de la comunidad ha rechazado por completo a Her. He leído comentarios como que su inclusión en la historia es muy forzada y cosas por el estilo, pero sinceramente no lo pienso así. Her no solo le dio un epílogo a la segunda erupción Honkai, sino que también le dio un pasado más sólido a Bronya. Sin embargo, también le tuvo el ojo echado a Seele. Recordemos que fue Her quien separó a Beliona de Seele en el Arco de la Luna. Si bien no sabemos al 100% si Her es la responsable de todas las anomalías observadas en el capítulo 36, sí sabemos que hasta cierto punto ella tiene algo que ver en estas. En el caso de que sí estuviera al control de todas ellas, la renombrada Miss Teln Shariak quería verdaderamente atraer a Seele y a Beliona a aquel mundo observado tanto en el tráiler como en el capítulo. Las razones son desconocidas, pero parece ser que la separación de Seele y Beliona era un punto clave en su plan. Sin embargo, no creo que esta esté sola, ya que existe un personaje la cual hemos visto acompañar a Miss Teln Shariak en muchas ocasiones, y esta es Prometheus. Prometheus es un personaje que, en su naturaleza, es interesante, no solo por ser un personaje de la antigua era, sino también por ser literalmente un androide que, al contrario de Void Archives, es mucho más humana y sensible. Además, la dinámica de este dúo siempre me ha interesado. Siempre que ambas han conversado entre ellas, mi atención simplemente se mantuvo en observar y entender la manera en la que ven el mundo. Poco puedo comentar sobre este personaje, ya que a pesar de haber sido mencionada años atrás, su desarrollo siempre se ha reducido a meras menciones y a formas de explicar el funcionamiento del Honkai en la era actual. Sabiendo que ambos personajes serán jugables en la versión 6.6, no puedo esperar a ver qué nos tienen preparadas para los capitanes. Pero ahora ha llegado el momento de teorizar sobre la valquiria de la que todos los veteranos y veteranas han estado hablando, Sigure Kira. Sigure Kira es fácilmente una de las valquirias más queridas por los veteranos de la comunidad, no solo por su destacable y adorable diseño, sino por las diversas apariciones de esta a lo largo de la historia enfocada a la exploración del Sea of Quanta. En el capítulo 36 se nos revela que esta valquiria tiene la habilidad de manipular las notas. Kira puede proyectar sonidos a distancia y transformarlos en palabras. Además, con dichos sonidos puede determinar las ubicaciones generales de sus aliados y enemigos, midiendo el tiempo que tarda la onda de sonido en regresar. Es decir, que Sigure Kira, en el caso de que se hiciera jugable, sería la tercera valquiria jugable con poderes musicales. Sabiendo que el Honkai Team está intentando innovar en el gameplay de sus nuevas valquirias, sería interesante ver un gameplay completamente basado en la música. Sí, Eden y Susana tienen elementos musicales en su gameplay, pero ninguno está completamente envuelto en este concepto. No sé, molaría que esta valquiria tuviera de arma una katana, pero que en gameplay representara una batuta con la que pudiera lanzar ondas musicales. Algo que sí que me ha sorprendido es la enorme cantidad de personas que parecen nunca haber escuchado de esta mujer en el tiempo que han jugado a Honkai Impact. La verdad es que molaría hacer algún vídeo enfocado a ella. ¿Qué opináis? ¿Os ha gustado el comienzo de este arco? En mi opinión, este nuevo arco tiene mucho potencial. La cantidad de temas que se han tocado en esta introducción me han parecido excelentes, tanto para presentar la nueva aventura de Seele, como para meter al jugador de lleno en la historia sin asfixiarlo con lore dumping. Con esto me refiero a que, a diferencia del arco anterior, este se ha sentido fácil de digerir, al menos para mí. Otra cosa que me ha encantado ha sido la historia de este Grey Serpent. Yo sinceramente pienso que al final del día logró su meta de convertirse en humano. Pero esta es mi opinión. ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima con más.